Bien, muy buenas tardes tengan todas las personas que se encuentren conectadas a una edición más de la serie de webinars que ha organizado el Indecopi. Este es una iniciativa de la Gerencia de Promoción y Difusión en coordinación con las diversas áreas de la institución. Antes de iniciar, vamos a brindarles las siguientes recomendaciones. Esta actividad virtual dura aproximadamente 50 minutos y durante este tiempo ustedes van a poder enviarnos sus preguntas a través del chat de Zoom para los participantes de esta plataforma y en caso nos estén viendo a través del Facebook del Diario Gestión, pueden enviar sus preguntas a través de los comentarios. Bien, es muy importante también recordarles que el uso de micro y video es exclusivamente para los expositores. Bien, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Se trata de deudas en tiempos de crisis. Conoce tus derechos como consumidor de servicios financieros y será dictado por José Luis Herrera. José Luis Herrera es abogado por la Universidad de San Agustín y con estudios concluidos en la maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Mayor de San Marcos. En la actualidad, se desempeña como coordinador legal en la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor número 1 del Indecopi y cuenta con más de 6 años de experiencia sobre las materias de protección al consumidor financiero, de mercado de valores y de seguros. Bienvenido, José Luis, es un gusto tenerte. Vamos a proceder a activar tu micro. Ya te habíamos conectado, está con toda la PPT lista y te doy el pase para que puedas dar inicio a esta exposición. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Primero saludar a todos los participantes de este webinar que se conectan a través de las diversas plataformas que el Indecopi ha puesto a disposición de todos. Agradecer a la Gerencia de Promoción y Difusión por la oportunidad que nos da a los funcionarios de la institución de poder brindar información a todas las personas para que puedan desarrollar y desenvolver sus derechos de manera adecuada en el mercado, ¿no? La finalidad de este webinar está dividido básicamente en explicarles la situación actual y para ello, en el marco del sistema financiero, y para ello lo hemos denominado de esta manera: deudas en tiempos de crisis, conoce tus derechos como consumidor de servicios financieros. Eh, Antes de avanzar con la exposición, primero tenemos que mencionar de que los comentarios que van a ser vertidos a lo largo de este webinar reflejan los puntos de vista del expositor, no constituyen un adelanto de opinión y no necesariamente reflejan la opinión de la Comisión de Protección al Consumidor en donde yo laboro, ni de cualquier comisionado ni de cualquier otra persona. Asimismo, un poco adelantarles de que me acompaña también para recoger sus preguntas y opiniones Carlos Inga Bastidas, quien también es funcionario de la Comisión de Protección al Consumidor número 1. La estructura de esta exposición está diferenciada en 4 grandes bloques y que va a contar y que necesita de su participación activa, ¿no? Por ello, Carlos se va a encargar de recoger las preguntas que ustedes nos van a ir dejando a través de los diversos canales por los cuales se transmite esta exposición, y nosotros vamos a ir absolviéndolas de acuerdo al desarrollo de la exposición. En ese sentido, siéntanse en la libertad de preguntar, pero obviamente cuestiones que estén necesariamente involucradas con el tema que vamos a desarrollar, con los temas que vamos a desarrollar a lo largo de este webinar. Entonces, sin más, les presento los temas que hemos estructurado para el día de hoy. El primer bloque está configurado y enfocado a la actualidad, básicamente a la reprogramación, el congelamiento y el refinanciamiento de las deudas. Como ustedes bien saben, nos encontramos en un contexto de crisis, ¿no? En un contexto de estado de emergencia provocado por la pandemia a cargo del COVID, lo cual ha implicado de que en el sector financiero se cause un cierto impacto, ¿no? Sobre todo en los deudores, ¿no? Quienes han sufrido estos efectos ya ocasionado en algunos de los casos problemas con el ahorramiento y con el pago de sus obligaciones financieras. Vamos un poco a desarrollar de manera diferenciada en qué consiste cada uno de estos conceptos
los vamos a vincular a partir de las normas que existen ahora, que son vigentes, ¿no? Emitidas tanto por la Superintendencia de Banca y Seguros, así como la última ley emitida por el Congreso, la 31050, así como su último reglamento publicado hace una semana. El bloque 2 está dividido un poco a manera de información respecto al pago anticipado, la diferencia con el pago adelantado y la compra de deuda. Las personas que poseen cierto capital y que quieren amortizar las deudas que tienen con las entidades del sistema financiero, es importante que conozcamos la diferencia de cada uno de estos conceptos para poder tomar una adecuada decisión en el marco de nuestras relaciones crediticias que tenemos con las diferentes entidades financieras que en el país. El tercer bloque está vinculado a las tarjetas de crédito, en especial a las membresías y adicionalmente a todo lo que esté vinculado con su funcionamiento. En ese sentido, este bloque va a ser llenado a partir de sus preguntas, ¿no? Que nos puedan hacer llegar y que Carlos gustosamente seguro me las va a retransmitir. Y finalmente el cuarto bloque ha sido encajado respecto a la competencia del INDECOPI en materia de servicios financieros. Es importante que la ciudadanía y ustedes que son participantes de este webinar conozcan de manera detallada cuál es la competencia del INDECOPI, ¿no? Respecto de estos temas, hasta dónde podemos nosotros, qué temas vemos en concreto, cuáles son los órganos competentes, cuáles son las vías y alternativas de solución que poseemos para la solución y para una adecuada respuesta a los reclamos que nosotros que tanto ustedes como los ciudadanos en particular puedan tener en contra de las entidades del sistema financiero supervisadas y no supervisadas en el mercado. Entonces, expuesto el índice y ya puestas las cartas sobre la mesa, vamos a desarrollar primero el bloque 1, reprogramación, congelamiento y refinanciamiento. Estos conceptos se enmarcan en la relación que los consumidores tienen con las entidades financieras, pero una relación de crédito. Como ustedes conocen, las entidades financieras realizan una actividad que se denomina intermediación financiera, es decir, captan dinero del público, de los ahorristas, ¿no? Quienes tienen un superávit y que desean entregárselo a la entidad financiera a cambio de una determinada tasa de interés, y las entidades financieras con ese importe o parte de ese importe lo trasladan a personas deficitarias, personas que tienen una necesidad de financiamiento, sea para la satisfacción de sus diversas necesidades. Y para ello se otorgan créditos, ¿no? Los créditos, el crédito implica necesariamente un plazo, implica una tasa, implica un contrato e implican condiciones. Las reglas que regulan el crédito son, primero, las que están establecidas en el propio contrato que suscriben los consumidores. Segundo, las normas emitidas por la Superintendencia de Banca y Seguros, porque esta actividad es supervisada, ¿no? Y vigilada. En ese sentido, la Superintendencia emite normas, así como también desde el lado del consumidor, la Ley de Protección y Defensa del Consumidor tiene ciertas reglas en específico que también regulan esta relación de crédito que existe entre el consumidor y la entidad financiera. Finalmente, un tercer elemento que se debe tomar en cuenta es la situación del mercado, ¿no? Las conductas habituales del mercado, ¿no? Entonces, esos son los elementos que van a guiar en la relación entre el consumidor y la entidad financiera. No olvidemos, primero la norma, la ley, ¿no? Emitida tanto por el Congreso como a través de un decreto legislativo por el Ejecutivo, por delegación de facultades, o por la Superintendencia de Banca y Seguros en base a normas reglamentarias sobre la base de la supervisión. El segundo nivel es el contrato que se suscribe entre las partes, y el tercer nivel es las relaciones o el funcionamiento común que se le otorga a un crédito, ¿no? Nosotros sabemos que un crédito implica plazo, entonces sabemos que el plazo es un elemento que forma parte del mercado, es un elemento que forma parte del crédito y no es necesario encontrar una ley, no es necesario encontrar un contrato para saber que cuando hablamos de crédito existe un plazo, ¿no? Y existe un interés. Entonces, en el marco de la contratación de un crédito, para el otorgamiento de un crédito, las entidades financieras van a evaluar la capacidad crediticia del consumidor, ¿no? Entonces van a estratificar en función de las diversas necesidades que tiene el consumidor en función de la solicitud que éste proponga. Por ejemplo, ¿no? Si un consumidor no tiene la necesidad de adquirir una vivienda,
entonces el producto ofrecido será un crédito hipotecario. Si el consumidor tiene la necesidad de adquirir un bien mueble vehicular, entonces el crédito vinculado será el crédito vehicular. Asimismo, si el consumidor quiere satisfacer cualquier otra necesidad que no esté vinculada a ellas, es decir, no sé, un viaje o lo que fuere, será el crédito simple, un crédito de libre disponibilidad, el cual implicará que el consumidor con el dinero pueda hacer lo que él considere pertinente para la satisfacción de su necesidad. Esos son los tres grandes campos que involucran el otorgamiento de crédito para personas naturales, así como también existe para las pequeñas y microempresas, ¿no? Los créditos vinculados a la adquisición de bienes de capital o para el flujo de trabajo, ¿no? que están destinados básicamente para el cumplimiento y la satisfacción de las necesidades vinculadas a las actividades empresariales que realicen. Entonces, la evaluación crediticia implica un determinado producto y para ello es necesario el otorgamiento de ciertas garantías, ¿no? Como la mayoría sabe, el crédito hipotecario involucra una garantía del bien inmueble que se adquiere, el crédito vehicular involucra el vehículo que se adquiere como garantía, los créditos pymes o MIPES involucran garantías de diversa naturaleza y los créditos de libre disponibilidad por lo general están aparejados a un título valor, ¿no? Y que ello implica un aceleramiento rápido de la cobranza en caso de mora, ¿no? Adicionalmente, de la garantía, en función de la garantía, de la naturaleza, cuán líquida sea la garantía, cuán fácilmente de ejecutar sea la garantía, va a depender también la tasa de interés. Entonces, los créditos que involucran una menor tasa de interés, que involucran una menor garantía, van a implicar un mayor riesgo, ¿no? Porque es más difícil, va a ser, en el marco de la evaluación va a ser un poco más difícil proteger, ¿no? El interés del acreedor. En ese sentido, cuando hablamos de un crédito hipotecario tendrá una tasa de interés quizás un poco más bajo en relación a un crédito de libre disponibilidad, porque el riesgo es mayor, ¿no? El dinero sabemos que lo adquirimos en un crédito hipotecario para la adquisición de un bien, el bien va a estar ahí, no se va a mover. En cambio, cuando nosotros adquirimos el crédito para una libre disponibilidad, el dinero que se utilice para la satisfacción de cualquier tipo de interés, no se sabe o hay mayor grado de incertidumbre respecto al retorno de dicho crédito en el plazo que se encuentra establecido. Entonces, en ese sentido, la tasa de interés será mayor, porque es la forma que tiene la entidad financiera de proveer, de reducir ese riesgo que se encuentra latente, ¿no? Otra modalidad que me estoy olvidando y que también forma parte del crédito de libre disponibilidad y que está dentro de ello es el crédito revolvente, es decir, la tarjeta de crédito, lo que conocemos mayormente como tarjeta de crédito. Es un crédito que te otorga la entidad financiera, pero que no otorga ninguna finalidad. Tú puedes disponer de efectivo, puedes realizar compras con dicha tarjeta de crédito, así como puedes pagar servicios o realizar diversas transacciones. Entonces, no hay una restricción. Tú puedes, con tu línea de crédito, disponer a tu libre albedrío la satisfacción de las necesidades que tú requieras, ¿no? Entonces, por ende, al ser un mayor riesgo, también la tasa de interés por lo general de las tarjetas de crédito van a ser más altas de los créditos que tienen menores tipos de garantías o garantías más líquidas, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, la situación de pandemia, el estado de emergencia y la pandemia ha traído consigo de que muchas familias y muchas personas pierdan quizás su capacidad de pago o vean disminuida su capacidad de pago, sea porque han perdido el empleo o les han reducido el sueldo o porque sus ingresos por flujos en sus actividades comerciales se han visto reducidas. En ese sentido, nos preguntamos, ¿no? Si es que yo que he sido evaluado bajo una determinada capacidad, con una determinada capacidad de pago, ante una situación posterior adversa que no es atribuible a mí, sino a una situación ajena, me impide cumplir y honrar mis obligaciones, entonces de la otra parte, tiene que surgir un acuerdo, ¿no? Un acuerdo quizás pueden hacer de la propia autorregulación, ¿no? Las propias entidades financieras, al ver esta situación, puedan buscar un acuerdo con las personas naturales, con los consumidores, y adicionalmente el Estado, quien está atrás como ente supervisor y protector
quien realiza la protección del ahorro y también la protección de los derechos y resguarda los derechos de los consumidores, emitirá normas al respecto que propengan o busquen, ¿no?, restablecer ese equilibrio, o busquen de que los consumidores que tienen estos problemas no se ahoguen, ¿no?, con las deudas, y que de esa manera no se paguen los créditos, y de esa manera no se destruya el sistema financiero, y de esa manera tampoco el sistema económico del país sufre un deterioro mayor del que ya se encuentra sufriendo y del cual nos encontramos recuperando, ¿no? Entonces, surgen estos tres conceptos que ustedes ven en la pantalla. El primero, que se denomina la reprogramación del crédito. Vamos a hablar de manera general y después vamos a aterrizar en las normas que han sido emitidas a lo largo de estos últimos meses, desde marzo en específico hasta el día de hoy. La reprogramación en concreto y muy sencillo implica la modificación del vencimiento de las cuotas y del periodo del crédito. Podríamos aparejarlo de manera similar a un periodo de gracia, ¿no? Implica que el consumidor va a dejar de pagar una cierta cantidad, un cierto periodo de tiempo, o que ha dejado de pagar un cierto periodo de tiempo, lo cual no va a traer como consecuencia que recaiga en mora, sino que la entidad financiera o el acreedor va a modificar los vencimientos de dichas cuotas y los va a aplazar en cuotas subsiguientes. Obviamente, ese aplazamiento, esa modificación del vencimiento de las cuotas y el periodo del crédito trae como consecuencia el pago del interés por esos periodos que no han sido pagados, ¿no? Al igual, como les menciono, como el periodo de gracia, ¿no? Quienes han obtenido alguna vez un crédito saben que en alguna oportunidad quizás han obtenido un periodo de gracia. El periodo de gracia implica de que quizás por un lapso mayor a un mes, ¿no?, al mes, no voy a pagar la primera cuota, por lo general, ¿no?, o la cuota con la cual yo negocie con la entidad financiera, pero ese lapso superior al mes no va a significar de que me exonere de los intereses, ¿no?, sino va a implicar necesariamente que los intereses van a ir generándose de esa cuota prorrogada, ¿no? Entonces, la reprogramación implica esa modalidad. No implica un nuevo contrato, simplemente es la modificación del vencimiento de las cuotas, es decir, no va a implicar el pago de moras o de interés moratorio, ¿no? Entonces, esto necesariamente va a corresponder a una actitud o una conducta del acreedor, ¿no?, que tiene el derecho de ver que se encuentran vencidas sus cuotas, reprogramarlas hacia futuro en un periodo determinado, considerando la capacidad económica del consumidor, ¿no? El segundo concepto, que también es importante que conozcamos, es el del congelamiento. A diferencia de la reprogramación, el congelamiento también importa que la postergación de los pagos, pero esta postergación es como una fotografía, ¿no? Tomamos una fotografía el día 23 de octubre, donde quizás un crédito X con una cantidad de cuotas que me faltan pagar, ¿no? Al día de hoy yo no puedo continuar pagando, entonces sobre la base del congelamiento, ¿qué sucede? Se toma la fotografía el día de hoy y sobre un periodo futuro, ¿no? Será de acá un mes, 2 meses, 3 meses, esta fotografía se traslada a ese momento. Las mismas condiciones, los mismos intereses. En ese sentido, el congelamiento, ¿qué va a implicar? De que durante esos días o ese tiempo que yo estoy dejando de pagar, estoy postergando mi cronograma de pagos, no voy a pagar intereses adicionales, ¿no? Por ese lapso, por ese periodo que no estoy pagando. Entonces, la principal diferencia a nivel teórica respecto de la reprogramación y el congelamiento importa necesariamente el pago de los intereses generados por el aplazamiento del vencimiento de la cuota. El congelamiento tampoco va a importar la suscripción de un nuevo contrato, ni tampoco la modificación del contrato o de las condiciones más allá del vencimiento de las cuotas y el periodo del crédito. El último concepto que necesitamos para entender todo este engranaje es el refinanciamiento. Por el refinanciamiento entendemos de que el acreedor identifica que a un determinado momento el deudor ha dejado de pagar un número significativo o mayor
al necesario para resolver el contrato. Y que en virtud a una solicitud del consumidor, el acreedor, en base a un contrato, sobre la base de un nuevo y la suscripción de un nuevo contrato, una novación, le dicen los abogados, ¿no? Va a capitalizar el interés vencido no pagado y sobre la base de esa capitalización va a generar nuevas condiciones en cuanto al plazo del crédito y en cuanto a la tasa del interés. En ese sentido, el refinanciamiento va a importar necesariamente la suscripción de un nuevo contrato, va a importar la entrega de un nuevo cronograma de pagos, va a importar la entrega de una nueva hoja de resumen. Es decir, básicamente va a importar la celebración de una nueva operación financiera. Con la diferencia de que esto presupone, el refinanciamiento necesariamente presupone que el deudor, el consumidor, no ha estado al día en los pagos que ha venido realizando. Y ese es otro elemento diferenciador de la reprogramación y el congelamiento. La reprogramación y el congelamiento van a importar necesariamente que al momento en que se produce el hecho sobre el cual se va a producir la reprogramación y el congelamiento, el consumidor era un buen pagador y que la circunstancia nueva, la circunstancia posterior, la circunstancia sobrevenida, como es en este caso en particular el estado de emergencia ocasionado por la pandemia, impide de que el consumidor pueda continuar honrando sus deudas. Es decir, es un buen pagador. Entonces, la posibilidad de que se produzca la reprogramación y el congelamiento calzan de manera sincrética con ese perfil de consumidor. A diferencia del consumidor que a la fecha anterior a producida el estado de emergencia era una persona que todavía no se encontraba al día en sus pagos, o es decir, que traía retrasos en el cumplimiento de sus cuotas, es decir, no era una persona que honraba sus deudas de manera adecuada. En ese sentido, va a ser más difícil perfilarlo como un buen pagador en ese sentido, de acuerdo a las condiciones del contrato, implicarán necesariamente una negociación sobre la base de un refinanciamiento, ¿no? Porque va a involucrar necesariamente un interés que ha sido vencido y que no ha sido pagado, cuotas que no han sido pagadas y que esas van a tener necesariamente que refinanciarse. Entonces, esos son los tres grandes conceptos que traemos sobre la mesa, que son necesarios para entender todas las normas que han sido emitidas a lo largo de estos meses. Vamos un poco a introducirnos un poco en el bagaje normativo, pero y solamente lo vamos a reducir a tres grandes normas que como ustedes saben, han sido, o quizás van a saber ahora, son las que han sido emitidas para cubrir, ¿no? Este tema de esta situación del estado de emergencia. Como ustedes saben, el día 13 de marzo se decretó la cuarentena focalizada, pero previamente ya se había establecido el estado de emergencia. Sin embargo, el 16 de marzo, la Superintendencia, mediante oficio múltiple 11.150/2020, estableció o indicó a las entidades supervisadas, ¿no?, la posibilidad de que ellas puedan realizar la modificación de sus cronogramas de pago mediante la reprogramación de los créditos, ¿no? Entonces, de manera muy sucinta, les indicó algunas reglas mínimas, ¿no? Como ustedes pueden leer de la diapositiva que se les muestra en sus pantallas, ¿no? Primero, diferenciar que las entidades financieras podían establecer dos situaciones, ¿no? Cuando son deudores minoristas, ¿no? Y cuando son deudores mayoristas. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los deudores minoristas son todas las personas naturales y jurídicas que tienen créditos personales, créditos vehiculares, hipotecarios para vivienda y las pymes, ¿no? Que justamente son las que justamente les estaba explicando al inicio de la introducción de este webinar. Entonces, para las personas minoristas, la superintendencia posibilitó de que las entidades del sistema financiero puedan reprogramar las deudas sin previo aviso. Es decir, obviamente, teniendo en consideración el perfil de los consumidores, las entidades podían reprogramar los créditos que se pudieran encontrar en situación de no pago, ¿no?, sin avisarle al consumidor de manera previa, ¿no? Lo cual, y por un plazo máximo de 6 meses, ¿no?
lo cual implicaba que, como les he mencionado anteriormente, el consumidor al mes de febrero tenía que estar al día en sus pagos, ¿no? Y adicionalmente le otorgaba la posibilidad de que una vez que se produce la reprogramación sin previo aviso y que la entidad financiera le comunique al consumidor de que ha realizado dicha reprogramación, el consumidor tenga la posibilidad de rechazar dicha reprogramación. Porque como ustedes saben, no todas las personas, quizás en su mayoría, la situación de emergencia les ha causado una inestabilidad en la percepción de ingresos, pero en algunos quizás no. En ese sentido, no todos van a aceptar o podrían aceptar la reprogramación de sus créditos, ¿no? Quizás van a preferir continuar pagando de acuerdo a sus cronogramas de pago. En ese sentido, es necesario que el deudor también tenga la posibilidad de rechazar dicha reprogramación. Luego de producida la reprogramación y aceptada ella, en caso se producía un incumplimiento, recién producido el incumplimiento, luego de la reprogramación, se podía producir el refinanciamiento, ¿no? Como ya les había mencionado en la anterior lámina. Y finalmente, si es que se produce el incumplimiento del refinanciamiento, la entidad financiera tenía que evaluar las condiciones del deudor, ¿no? Lo que implicaba una renegociación un poco más laxa, ¿no? Porque si el consumidor, luego de reprogramado y luego de refinanciado, no puede pagar, significa que es un consumidor que no tiene capacidad de pago, que sus ingresos quizás no son suficientes para poder honrar sus deudas. En ese sentido, es necesario que la entidad financiera tome medidas para evaluar esas condiciones del deudor a fin de que pueda recuperar o de alguna manera pueda recuperar el crédito insatisfecho, ¿no? Entonces, estas principales normas obviamente implicaban información al consumidor. Implicaba que el consumidor tenga que conocer de que la entidad financiera ha reprogramado y era necesario de que el consumidor tenga la posibilidad de que rechace dicha elección, ¿no? Dicho ofrecimiento por parte de la entidad. Esta norma estuvo vigente durante el mes de marzo hasta el mes de julio, ¿no? Cuando la Superintendencia emite la resolución 1870-2020, la cual modificó el reglamento de gestión de conducta, ¿no? Y que es aplicable desde el 29 de agosto del 2020, la cual amplía un poco el marco de posibilidades que deben ofrecer las entidades financieras a los consumidores, ¿no? El esquema es el mismo, ¿no? Comunicar al cliente la reprogramación o comunicarle la medida que se ha tomado, ¿no? Sin previo aviso en caso de deudores minoristas, ¿no? Pero avisarle un máximo de 7 días. Y en otro lado, también, si la entidad financiera quería llegar a un acuerdo, también obviamente el acuerdo implicaba la entrega de la información necesaria al consumidor, ¿no? Ello, con la resolución 1870, lo que se permite es que, en caso de la entidad financiera no le haya propuesto ninguna oportunidad de refinanciamiento, ninguna oportunidad de reprogramación, sea el consumidor quien lo solicite. Entonces, establecía ciertos plazos, ¿no? Y establece ciertos plazos, ¿no? El consumidor presentaba esta solicitud, ¿no?, de otorgamiento de facilidades, y la entidad financiera tiene un plazo máximo de 7 días para responder dicha solicitud. Y en esta respuesta, la entidad financiera tenía que otorgar alternativas, ¿no? La norma es bien clara al decir, ¿no? Reducción de la tasa, condonar intereses, postergar cuotas, extender el plazo, en fin, ¿no? Es otorgarle una posibilidad al consumidor, ¿no? Darle una alternativa al consumidor informada, obviamente, de manera clara, sencilla, ¿no? En un lenguaje simple para que el consumidor pueda tomar una decisión que sea acorde a los intereses y que pueda satisfacer sus necesidades. El consumidor tenía un mínimo y tiene un mínimo de 7 días para los hipotecarios para responder y 5 días para los otros tipos de préstamo, ¿no? En ese sentido, sobre la base de esa respuesta y sobre las alternativas ofrecidas, se producía la modificación, la reprogramación del crédito, ¿no? Si se producían nuevas dificultades de pago, la entidad financiera tenía que evaluar las condiciones nuevamente, seguir el nuevo ciclo, ¿no? Nuevo ciclo, ofrecer otras alternativas que permitan, de acuerdo a la capacidad de pago del consumidor, satisfacer las obligaciones, ¿no? Entonces, esa es la norma que está vigente desde el 29 de agosto y que no tiene limitaciones,
Aquí hay que ser bien claro, no hay limitaciones respecto al monto máximo de los créditos, solamente se circunscribe a los clientes, ¿no? Clientes minoristas o clientes que tengan, bueno, dependiendo, ¿no? Si son minoristas sin previo aviso, si son de otros segmentos, obviamente se va sobre la base de acuerdos. Pero no existen límites en respecto a los montos de los créditos o en fin, ¿no? Es simplemente sobre la base de tu capacidad de pago y sobre la base de tu comportamiento de pago anteriormente es que se produce y la entidad financiera debió otorgar dichas alternativas. Esto es en agosto, 29 de agosto, vigente desde esa fecha, pero como ustedes saben, a la par el Congreso estuvo también recogiendo varios proyectos de ley que querían regular lo mismo, pero obviamente de manera un poco más específica, ¿no? Que abarque, ¿no? La figura, por ejemplo, del congelamiento, ¿no? Una reprogramación sin intereses, reducción de tasa, ¿no? Entonces, todas estas figuras han tratado de ser recogidas, ¿no? A través de esta ley, la ley 21050, ¿no? Publicada el 8 de octubre, que básicamente lo que busca es dar incentivos. Es una ley que es un programa de garantías que, en sencillo, lo que hace el Estado es incentivar, ¿no? A las entidades financieras, como les había explicado, ¿no? La garantía es un factor, ¿no? Para tomar en cuenta el interés. Entonces el Estado lo que dice, yo te doy yo garantizo estas obligaciones que tú vas a reprogramar, pero yo para garantizarte estas obligaciones que vas a reprogramar, necesito que reduzcas la tasa de interés. Entonces divido sobre los diversos segmentos, ¿no? Por ejemplo, para créditos hipotecarios, si tú quieres que yo garantice el incumplimiento de una reprogramación, tu entidad financiera tienes que reducir por lo menos en un 10% la tasa de interés que tienes en ese crédito refinanciado. De la misma forma en los créditos de consumo vehiculares y para MIPES, ¿no? Entre un 15 a un 25% como mínimo, ¿no? Sobre la base de refinanciamiento para que puedas acceder a este programa de garantía. ¿Qué importa en el programa de garantías? Que la entidad financiera, si tiene una garantía del Estado líquida, ¿no? 5.500 millones, significa de que su riesgo, el riesgo del incumplimiento del pago se ve reducido. Y como se ve reducido, la tasa de interés también debería ser un factor que debe tomarse en consideración para que el consumidor, para reducirla y de esa manera, con la reducción de la tasa de interés, el consumidor tenga la posibilidad de ahorrar sus obligaciones, ¿no? Como ustedes por las diferentes noticias han escuchado, esta ley tiene ciertos topes para los diversos créditos, ¿no? A manera muy rápida vamos a hacer una revista de los casos para los créditos de consumo revolventes, no revolventes, o sea, es decir, préstamos de libre disponibilidad y tarjetas de créditos hasta deudas por un máximo de 10.000, y el deudor ha tenido que estar con la calificación normal o máximo con problemas potenciales al mes de febrero del 2020, ¿no? Y no haber sido beneficiado de otros créditos que ha otorgado, otros programas de garantías que el Estado ha dado para otros sectores. De la misma forma, los créditos vehiculares hasta un máximo de una deuda original de 50.000, para los créditos MIPES una deuda a la fecha de la emisión del reglamento, o sea, hasta hace una semana, de 20.000 soles, ¿no? Y para créditos hipotecarios, deuda original de 250.000 soles como tope máximo, ¿no? Y una clasificación, como les mencioné, normal o como máximo con problemas potenciales. Entonces, el plazo es de 70 días, desde la semana pasada ya empezó a correr, ¿no? Son 70 días hábiles que va a vencer aproximadamente la primera semana de febrero, y el plazo que tienen las entidades financieras para responder estas solicitudes de reprogramación es de 15 días calendarios. Esta norma también trae consigo otro elemento adicional, que es el congelamiento, ¿no? Señala, si es que tu consumidor en los últimos 3 meses no has podido realizar pagos, entonces puedes solicitar el congelamiento. El congelamiento evidentemente no va a implicar un beneficio de la reducción de los intereses, simplemente va a ser la postergación, ¿no? Como les había mencionado al inicio, de la imagen de mi cronograma hacia adelante, hasta el futuro, hasta un máximo de 90 días, ¿no? Entonces, de manera muy sucinta, obviamente ya con las preguntas que nos van a llegar,
hemos desarrollado la ley, como saben, es una norma que es vigente, pero hay que tomar en consideración de que esta norma es aplicable para créditos que tienen ciertos topes máximos. Entonces, esto nos trae a colación un tema que les había explicado anteriormente. Les expliqué la resolución 1870 que no tiene topes, ¿no? Es la resolución que se aplica para todo tipo de créditos, ¿no? Solamente hay que diferenciar deudor minorista o no minorista, respecto de la ley, que obviamente tiene topes y que tiene una aplicación un poco más estricta, más cerrada, no para un determinado, está focalizada necesariamente para un tipo de consumidor, para un tipo de deudor en particular, ¿no? Entonces, sobre la base de esas consideraciones, es que al día de hoy nos encontramos con estas dos normas, ¿no? La resolución 1870, que es un poco más general, ¿no? Y la ley 31050, que recién desde la semana pasada, que es un poco más estricta, ¿no? Respecto a las condiciones, ¿no? Entonces, ese es el panorama actual, ¿no? Esos son los conceptos que involucran, cómo es que se aplican estos conceptos de la reprogramación, del refinanciamiento y del congelamiento, y es la situación actual en la cual nos encontramos, ¿no? Según diversos informes, ya se han reprogramado aproximadamente más de 7 millones de créditos y una cantidad significativa de dinero que se ha reprogramado. Las entidades financieras desde marzo ya iniciaron el proceso de reprogramación, ¿no? Entonces, en realidad, el margen de aplicación de estas últimas normas ya es un poco reducido, ¿no? Un poco ya más, está enfocado de manera un poco más ya a los últimos, a los últimos créditos que quizás no han podido, no se han podido reprogramar o que quizás sobre la base de las condiciones que han sido reprogramadas no han sido completamente satisfactorias para los consumidores y que sobre la base de esta ley podían ser de aplicación. Un poco para escucharlos, no sé si Carlitos tienes alguna pregunta del público que nos han hecho llegar para poder un poco ir aterrizando sobre la base de las inquietudes que puedan tener ustedes. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches, buenas noches con todos. Sí, justo han estado llegando las preguntas, digamos, se centran en un paso previo al momento de la reprogramación que se realiza. Básicamente preguntan si en el caso de las reprogramaciones se incrementa el interés y si existe algún monto mínimo o máximo para acceder a una reprogramación. Exacto, excelente pregunta. Primero, respecto al interés, ¿no? Es importante, como les había mencionado al inicio, la reprogramación. Primero, estamos ante una etapa de negociación, ¿no? Siempre el consumidor está en una situación de déficit, ¿no? De dificultad para el pago de sus obligaciones. En ese sentido, a la entidad financiera que es la acreedora y que tiene un crédito impago, tampoco le conviene que todos sus clientes estén morosos, ¿no? Porque eso implica que no pueda recuperar el crédito brindado y por ende, si no puede recuperar, tampoco no puede seguir prestando, ¿no? Entonces se queda en una situación de parálisis. Entonces es importante que también del otro lado, ¿no? Se sienten a negociar, ¿no? Y a renegociar sobre la base de estos elementos que les he venido explicando. La reprogramación en concepto implica necesariamente el pago de intereses por el aplazamiento, ¿no? O sea, digamos, la cuota 1 que no pagué, que estoy dejando de pagar día 1, día 2, día 3, va a ir generando su interés, que va a ser pequeño, pero va a ser un interés. Y sobre la base del periodo que se reprograme. Porque hay que tener en cuenta, como ustedes pueden ver en la lámina, la reprogramación es respecto al vencimiento de la cuota. Si se reprograma el vencimiento de la cuota, ¿qué va a traer como consecuencia? Si yo aplazo 3 meses un crédito y yo iba a terminar de pagar en diciembre del 2021, significa que si yo aplazo 3 meses, voy a terminar de pagar en diciembre del 2021, ya no, sino que ya mi crédito lo pagaré en marzo de 2022, ¿no? Va a importar necesariamente un movimiento de mi cronograma de pagos hacia el futuro y obviamente voy a estar más tiempo ligado a dicha obligación. Ese aplazamiento va a importar necesariamente
va a importar necesariamente el pago de un interés. Entonces, sí va a generar un interés. Ahora, obviamente, las entidades financieras en el marco de esta negociación pueden otorgar periodos sin intereses, ¿no? Que eso sea sobre la base de la ley o sea sobre la base del reglamento, están en la posibilidad de hacerlo, ¿no? Ese es sobre la base del comportamiento crediticio que el consumidor ha tenido hasta la fecha y obviamente el crédito y la cantidad de crédito que está involucrado en la operación, ¿no? Otra, Carlitos. ¿Alguna otra consulta, Carlos? Sí, estaba bloqueado el audio. Sí, José. Dime. Justamente las otras preguntas que veo que hay bastante interés están relacionadas más ya al momento cuando se produce la reprogramación, ¿no? Y este tema, digamos, o cuando se produce la reprogramación o cuando se solicita la reprogramación, ¿no? En el primer supuesto, ¿no? Cuando se realiza la reprogramación de manera unilateral, ¿no? Sin previo aviso al consumidor, ¿qué podría hacer el consumidor para revertir esa situación, ¿no? Y en el segundo escenario, que el consumidor solicita una reprogramación, ¿qué puede hacer si esta solicitud es rechazada? Ya, bueno, el primer escenario importa necesariamente en cualquiera, sea que la reprogramación se haya producido en marzo, abril, o se produzca ahora en septiembre o octubre, no importa necesariamente que la entidad financiera le haya comunicado con cualquiera de los medios que tienen disponibles, no le haya comunicado al consumidor de que se ha producido dicha reprogramación y le dé la posibilidad de rechazar. Si es que eso no se, ese es el procedimiento, ¿no? Si es que no se produce, evidentemente estamos ante un incumplimiento, ¿no? En ese sentido, las consecuencias o las modificaciones que realiza la entidad financiera no le podrían ser opuestas al consumidor, ¿no? Entonces es necesario, cuando se producen reprogramaciones sin aviso previo, que la entidad financiera le comunique al consumidor dicha modificación, dicha reprogramación, y de esa manera el consumidor tenga la posibilidad, ¿no?, de poder rechazarla. Si es que no le comunican, es evidente que se produce un incumplimiento, y si es que se produce un incumplimiento, esa modificación no le podría ser opuesta al consumidor, y obviamente el consumidor tiene la libertad y la posibilidad de poder reclamar, ¿no?, a través de los canales que las entidades financieras ponen a su disposición, dicha acción, ¿no? Y respecto al otro punto de la pregunta, ¿no?, una vez producida la reprogramación, me parece que era si es que yo la rechazo, ¿no? Carlos. Sí, José Luis, justamente es eso. O sea, solicitan ¿no?, la reprogramación, pero es rechazada esta solicitud. Y para Ah, completar las perfecto. No, preguntas, sí. sí, una adicional también relacionada estaría en el tema, si ya accedieron a una reprogramación o congelamiento de deuda, si es posible acceder a una segunda reprogramación o congelamiento de deuda, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Si me rechazan la reprogramación, ¿es posible que lo solicite? Por supuesto que sí, porque como les he explicado, hay dos supuestos, ¿no? Primero hay que identificar si nos encontramos dentro del ámbito de la ley, ¿no? O sea, es decir, si estamos dentro de los máximos, esos topes que para cada crédito, ¿no? Es importante identificar qué crédito tengo yo, ¿no? Y si es que el crédito que tengo está por encima o no de estos topes. Si está por encima de estos topes, entonces se aplica la resolución 1870, donde te menciona de que si no accedo a la reprogramación, puedo solicitarlo, ¿no? Sigo con el procedimiento, ¿no? Solicito y la entidad financiera tiene la obligación de brindarme una alternativa, ¿no? Una alternativa para poder honrar mis obligaciones, ¿no? Entonces es una obligación brindarme la alternativa, no es una posibilidad, ¿no? Entonces es importante ahí de que yo primero tengo que primero ubicarme, ¿no? Si me encuentro, si el pedido de reprogramación es después del 28 de agosto, del 29 de agosto, entonces adecuarme a esta resolución y solicitarla, y sobre la base de esa solicitud las entidades financieras tienen una obligación, ¿no?, de brindarme una alternativa de
de solución sobre la base de los puntos que ya les he expuesto, ¿no? Y si estoy sobre un crédito que está dentro del marco de la ley, entonces obviamente con mucha mayor razón tiene la entidad financiera la posibilidad de acogerme dentro de los supuestos, ¿no? Obviamente estamos dentro de una posibilidad, ¿no? No estamos aquí, como les dije, la ley es un programa de incentivos, ¿no? No es un programa de obligaciones. Se busca incentivar mediante las garantías que las entidades financieras reprogramen, ¿no? Pero obviamente en el mercado vamos a encontrar diversas opciones, obviamente, pero es importante que conozcamos ello, ¿no? Si no se aplica la ley, entonces se aplica la resolución 1870, ¿no? Que tiene las vías que ya les he mencionado, ¿no? Y finalmente, y la última pregunta que me mencionabas, Carlos, está vinculado a... Justamente también relacionado a que las entidades financieras pueden evaluar, ¿no? Y claro, y la pregunta iba Claro. más en el sentido de que ya accedieron a una reprogramación o congelamiento, ¿no? Si es que podrían volver a acceder a otra reprogramación o congelamiento, ¿no? Claro, pues no, por supuesto que sí, ¿no? O sea, si nos encontramos en el marco de la resolución 1870, la propia norma establece, ¿no? Si es que se producen nuevas dificultades de pago sobre la base de la primera reprogramación, entonces la entidad financiera tiene que evaluar dichas condiciones. Ahora, obviamente, si nos encontramos ante un supuesto de dificultad de pago luego de reprogramación, lo más, o sea, digamos, dentro del margen amplio que tenemos, quizás lo más próximo es que sea un refinanciamiento, pero obviamente eso va a importar bastante la situación concreta de cada consumidor, ¿no? Cada deudor es un mundo muy individual, ¿no? Y sobre la base de este mundo muy individual de cada consumidor, la evaluación va a ser de manera distinta, ¿no? El resultado no es idéntico para un grupo determinado, sino es en función del comportamiento de pago de cada uno, del tipo de crédito que tenga, el sistema de endeudamiento, los años en el sistema financiero, va a importar bastante, entonces esos son los criterios que se van a tomar en cuenta. Pero sí, es posible que se produzca una nueva reprogramación en caso se produzcan dificultades en el pago de la reprogramación inicial, ¿no? Para avanzar con el tiempo, creo que ya estamos avanzados con el tiempo, Carlos, vamos a avanzar con los otros temas que nos quedan pendientes, ¿no? Por ejemplo, un punto adicional que habíamos expuesto al inicio fue el tema del pago anticipado, del pago adelantado y la compra de deuda. Para explicarlo muy sucintamente, el pago anticipado, que es un tema también que tiene varias aristas, pero que creo que es importante que lo pongamos aquí en este webinar a todas las personas que nos están oyendo. El pago anticipado importa que una cantidad de dinero, una cantidad disponible que tiene el consumidor, el deudor, ¿no? Que es superior a la cuota, ¿no? que la cuota vencida, ¿no? La traslada a su acreedor, paga a su acreedor, pero este acreedor, este importe del consumidor tiene que imputarlo necesariamente al capital prestado, al saldo adeudado. Entonces, todo el monto íntegramente pagado por el consumidor tiene que inyectarse necesariamente al capital prestado o al saldo deudado. En consecuencia, el pago anticipado va a traer como efecto la reducción de mi deuda y por consiguiente la reducción de los intereses que voy a pagar. Si yo tengo un préstamo de 1.000 y hago un pago a 5 años y hago un pago anticipado en el año 3 por 500, entonces los intereses en el año 3 por 500 no van a ser los mismos a los que si es que no hubiera hecho el pago anticipado y estaría pagando de acuerdo a mi cronograma de pago. Es en sencillo. Hay efectos, ¿no? Primero, reducir el monto de mi cuota, ¿no? O reducir el plazo de vencimiento, ¿no? Si mi crédito vencía en 10 años, vencerá ahora, si es que dependiendo del monto que pague, vencerá en 8, 7, 6, ¿no? Dependiendo de la cantidad. O quizás, si pagaba una cuota de 2.000, pagaré ahora 1.800, 1.600, ¿no? Eso va a depender de la cantidad o el importe, la cantidad de dinero que yo impute a este capital o al saldo deudado. Ese es el principal tópico que debemos considerar en el pago anticipado. En el pago adelantado igual, pero la diferencia en el pago adelantado es que no se va a producir una reducción del interés. Lo que voy a hacer es adelantar las cuotas de mi cronograma de pagos. Es decir, yo me voy al extranjero por un año a estudiar, entonces no quiero que mis cuotas estén, y no voy a pagarlas, ¿no? Entonces, no quiero que me estén cobrando, entonces, ¿qué hago?
sumo las cuotas que debo durante este año y las pago, ¿no? Eso no va a importar, y obviamente durante ese año la entidad financiera no me va a cobrar porque ya están pagadas. Entonces me puedo ir de viaje normal, pero eso qué va a implicar de que no voy a ganar interés, no se va a reducir el interés, mi cronograma de pagos va a quedar intacto. ¿Sí? Y finalmente la compra de deuda, que es una operación por la cual yo pago una deuda con dinero prestado de otra entidad, ¿no? Entonces, y ustedes seguro han escuchado bastante porque las entidades financieras suelen llamar para eso, ¿no? Para que se comunican para comprar deudas o acumular deudas, ¿no? De otras entidades. Entonces, ¿qué se hace? Me presto dinero de otra entidad y con ese dinero pago una deuda anterior que tenía. Pero, ¿por qué realizo esta operación? Porque la entidad financiera que me está prestando dinero me está ofreciendo un crédito con menor interés, ¿no? Mejores condiciones del crédito que tenía inicialmente. Entonces, si son mejores condiciones, menor interés, es un beneficio para el consumidor, ¿no? Entonces, esa es la compra de deuda de manera muy particular. El tercer tópico que quiero avanzar es el tema de las tarjetas de crédito, pero vinculadas a las membresías. La resolución 1870, vigente desde el 29 de agosto, estableció una obligación que las entidades del sistema financiero debían contar por lo menos, debían ofrecer por lo menos, ¿no? En su portafolio, una tarjeta de crédito que no cobre la comisión de membresía, ¿no? Muchas entidades del sistema financiero por autorregulación, ya de manera previa, ya ofrecen en el mercado, ¿no? Sin necesidad de esta resolución, pero obviamente con esta resolución ya se obliga a todas a que ofrezcan esta tarjeta de crédito sin el cobro de la comisión de membresía, ¿no? La comisión de membresía implica necesariamente un concepto que involucra los servicios adicionales a las redes de infraestructura de pago que ofrece la entidad financiera. Millas, accesos, aeropuertos, facilidades en conciertos, reducción de pagos en conciertos, en fin, ¿no? No sé, son diversas facilidades, beneficios que te da el tener la tarjeta de crédito distintos a las redes de infraestructura de pago, ¿no? La tarjeta de crédito normalmente sirve para que yo pague mis servicios, para que disponga de efectivo o para que adquiera un bien, no en un establecimiento. Ese es lo básico, eso es lo esencial. Pero adicionalmente a ello, si yo normalmente las tarjetas tienen servicios adicionales. Por estos servicios adicionales es que se cobra la comisión de membresía. Entonces, la norma establece una obligación que ahora a partir del 29 de agosto las entidades financieras tienen la obligación de en su portafolio tener este tipo de tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, distinguiéndolas evidentemente los criterios de exoneración. Ustedes saben que quienes tienen tarjetas de crédito y que tienen membresías, hay criterios que muchas entidades financieras ponen para que se les exonere de dicho pago. El cuarto punto que queremos tocar es el tema de la competencia del Indecopi en los servicios financieros. Como ustedes saben, hay una primera etapa. Es importante que conozcamos la primera etapa, que es la etapa de satisfacción directa, ¿no? Yo voy de frente a la entidad financiera, le solicito, reprográmame mi crédito, ¿no? Te solicito tal cosa, o te presento un reclamo, ¿no? Entonces, para ello, las entidades financieras tienen diversos canales. Me voy directamente a partir de sus diversos puntos de contacto, no directos, ¿no? A través de internet o a través de sus oficinas, pero también el Indecopi ha puesto el reclama virtual, ¿no? Que es un sistema de canalización o de atención pronta de reclamos, ¿no? Que tiene un plazo máximo entre 5 y 15 días, ¿no? Donde se presenta un reclamo ante el Indecopi lo traslada a la entidad financiera, se reúnen a ambas partes y se trata de buscar un acuerdo. Otro canal es el Aló Banco, que es un canal también propuesto vía autorregulación por ASBAN. Tercero, las defensorías gremiales, ¿no? Que tienen sus propios canales de atención. Y cuarto, el libro de reclamaciones. Estos son los mecanismos de autosatisfacción o de satisfacción rápida, ¿no? O dinámica, ¿no? Que no tienen costo y que involucran un acercamiento con las entidades del sistema financiero. El otro aspecto son ya las denuncias administrativas, ¿no? El Indecopi tiene dos vías, ¿no? Dos canales que son las denuncias administrativas vía procedimiento sumarísimo y las denuncias administrativas por este tipo de problemas vía el procedimiento ordinario. La diferencia entre una y otra es el valor del reclamo o el valor del crédito, ¿no? 3 UITs. Este año, 12.900.
Si es menor a 3 UITs, irá a un órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos, y si es mayor a 3 UITs, irá a la Comisión de Protección al Consumidor, ¿no? Obviamente aquí estamos poniendo la Comisión de Protección al Consumidor número 1, si es que estamos en la sede central de Lima Sur, pero obviamente si es que nos están viendo desde diversas provincias, esta misma clasificación de procedimiento sumarísimo y procedimiento ordinario, pueden verlo en los diversos órganos, las oficinas regionales que tiene el INDECOPI en cada una de las regiones a lo largo del país, ¿sí? Las materias, ¿no? Para completar este tema, el aspecto que hemos centralizado la exposición es respecto del sistema financiero, bancos, financieras, cajas, pymes, cooperativas supervisadas, pero también tenemos otras entidades, ¿no? La Comisión de Protección al Consumidor y el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos y el INDECOPI conoce también denuncias de consumidores contra las cooperativas que no están supervisadas, contra las casas de préstamo y empeño, así como también somos competentes para resolver temas vinculados a seguros, administración de fondos colectivos, fondos mutuos, sociedades agentes de bolsa y agentes de intermediación, así como los nuevos sistemas de intermediación, sistemas de Forex, FinTech, crowdfunding, Bitcoins, etcétera, ¿no? Que son nuevas formas que no están reguladas, pero que importan intermediación, y que sobre la intermediación, se podría decir, de valores, ¿no? Y que de los cuales, si es que la persona afectada califica como consumidor, entonces es materia de competencia de la Comisión de Protección al Consumidor, dependiendo de esta diferencia de la cuantía, ¿no? Eso es todo en relación a estos 3 puntos. No sé si hay alguna pregunta adicional, Carlos, para poder absolvernos. Sí, José Luis. La verdad hay varias preguntas al respecto. Trataré de sintetizarlas. Por ejemplo, las preguntas están relacionadas al tema de qué es más beneficioso, ¿no? Realizar un pago anticipado o un pago adelantado. Esa es una primera pregunta. Y segunda pregunta relacionada a ese tema, ¿qué hacer cuando no se direcciona, ¿no? Correctamente el pago anticipado a la amortización del crédito, ¿no? Y también cómo asegurarse o dejar constancia, digamos, de la elección de hacer un pago anticipado o un pago adelantado para evitar esas contingencias. Perfecto, Carlos. ¿Cuál es más beneficioso? Primero la necesidad del cliente. Como les expliqué, si el consumidor, si le digo, no, yo voy a realizar un viaje a un lugar donde no voy a poder pagar, un lugar por un tiempo quizás largo, y no voy a poder pagar, obviamente me conviene un pago adelantado, pero obviamente no me va a traer beneficio más que la tranquilidad, ¿no? Pero si lo hablamos de un tema estrictamente económico, el pago anticipado es el que nos trae mayores beneficios, ¿no? El pago anticipado va a importar necesariamente la reducción del interés, porque el dinero se imputa íntegramente al capital, al saldo deudor. En ese sentido, el beneficio es económicamente palpable y se puede medir. ¿Qué va a importar? ¿Qué va a importar el pago anticipado? Va a importar que la entidad financiera me entregue un nuevo cronograma de pagos. En ese nuevo cronograma de pagos tiene que verse reflejada, ¿no?, el pago anticipado que he realizado y cómo se proyecta ese beneficio en mis cuotas posteriores hasta el vencimiento del crédito. Entonces es importante, ¿no? Yo, ¿cómo visualizo que se ha realizado de manera correcta el pago anticipado luego de que me entreguen el cronograma de pago, ¿no? Ese cronograma de pagos modificado. Entonces ahí yo voy a poderme darme cuenta de cómo es que el beneficio se puede palpar, plasmar en mi crédito, ¿no? ¿Cómo me aseguro del direccionamiento y el criterio de elección? Primero porque hay una presunción. La norma dice, si yo realizo un pago, pago mayor, superior a 2 cuotas, se presume de que yo estoy realizando un pago anticipado. Entonces las entidades financieras, cuando reciben una cantidad, un flujo de dinero que es superior a las 2 cuotas, entonces debe presumir de que el consumidor quiere realizar un pago anticipado, ¿no? Entonces, porque es lo más beneficioso, ¿no? Entonces, ¿cómo distingo el criterio de elección? Es importante. Si yo no lo elijo, entonces hay una presunción. La entidad financiera tiene que imputarlo como un pago anticipado. Si yo elijo, obviamente las entidades financieras, para asegurarse,
proporcionan formularios, proporcionan, no sé, pues hay que marcar un cheque, en fin, ¿no? Un documento, entonces, donde tú ahí plasmas, ¿no? Cómo quieres imputar el pago que realizas. Entonces, ahí es importante si yo tengo una cuota, si yo pago por encima de dos cuotas, se presume que es un pago anticipado. Y adicionalmente, si es que no sé cuál beneficio escoger, porque el pago anticipado trae dos beneficios: reducir el plazo del crédito o reducir el monto de mi cuota, ¿no? Ya no voy a pagar en 10 años, sino voy a pagar en 8. Ya no voy a pagar 2.000 soles, sino voy a pagar 1.800, ¿no? Entonces, esos son dos beneficios alternativos. Si yo no elijo ninguno de ellos, la norma también presume de que yo, consumidor, he querido realizar la elección de la reducción del plazo de mi crédito, ¿no? Entonces, la entidad financiera lo que tiene que hacer es reducir el plazo del crédito, ¿no? Entonces, son dos presunciones que están vinculadas a la realización del pago anticipado, ¿no? Pero sin perjuicio de estas presunciones, si la entidad financiera te pone a disposición la posibilidad de elegir, entonces uno elige sobre la base de su necesidad, y si es un tema económico, el pago anticipado trae la posibilidad más beneficiosa para el consumidor. Carlos, ¿alguna pregunta adicional, Carlitos? Ya, una puntual, ¿no? Pregunta si ya he incurrido en mora, ¿no? ¿Puede acceder a un refinanciamiento, a una reprogramación o a un congelamiento de deuda? Si yo incurrí en mora previo a la declaración del estado de emergencia, o sea, si yo ya era moroso previo a este cambio de las condiciones económicas, lo más probable es que la entidad financiera te va a ofrecer un refinanciamiento. Es decir, va a negociar nuevas condiciones y vas a suscribir un nuevo contrato. Si tú tenías problemas para pagar antes de la declaración de estado de emergencia, es decir, desde antes de febrero del 2020, ¿no? Entonces, lo más probable es que se produzca un refinanciamiento, ¿no? Como ya les he explicado a lo largo de esta charla, si es que yo accedo a la reprogramación y no pago, entonces obviamente me pueden dar otra oportunidad, pero quizás no las mismas condiciones, pero sí me pueden dar otra oportunidad, ¿no? Pero eso va a depender bastante de la situación concreta de cada consumidor. Pero es importante este tema. La reprogramación y el congelamiento van a atacar necesariamente a personas que han estado al día en sus pagos, ¿no? Como decirlo en corriente, ¿no? Personas que han pagado con normalidad, pero que por la situación de emergencia lo han dejado de hacer porque han visto reducidos sus ingresos o porque, no sé, por la situación económica ha perjudicado la posibilidad de que puedan seguir cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Entonces es importante ahí diferenciar este tema, ¿no? Sin perjuicio de ello, como les he mencionado en las normas que les he explicado, si yo incumplo con la reprogramación, la entidad financiera tiene la posibilidad de brindarme otras condiciones que pueden o no pueden ser un refinanciamiento, que es lo último que debería suceder, ¿no? Pero es una posibilidad, ¿no? Va a depender mucho de la situación en particular, pero es importante diferenciar. Si yo era un buen pagador hasta febrero del 2020, es muy probable que pueda acceder a una reprogramación y a un congelamiento, pero sobre el marco de la ley. La ley 31050 sí te da la posibilidad del congelamiento, ¿ya? Pero si lo vemos, si hay un poco para profundizar, es importante ver este tema. ¿Qué es más beneficioso para el consumidor sobre la base de la ley 31050? ¿La reprogramación o el congelamiento? Como les expliqué, la reprogramación necesariamente importa reducción del interés, ¿no? Porque el programa de garantías llega, el Estado, yo garantizo, ¿no? La entidad financiera, oh, me garantizas, ya, perfecto, pero tienes que reducir, ya, reduzco. La reducción del interés, si lo ves a largo plazo, va a importar un beneficio, a diferencia del congelamiento, porque el congelamiento no va a importar la reducción de este interés, sino simplemente, como les dije, separa el día de hoy mi cronograma de pagos y no lo veo hasta después de 3 meses. Y como no lo veo hasta después de 3 meses,
voy a seguir pagando igual, no me van a reducir intereses, no me va a producir ningún efecto adicional más que darme un tiempito para poder hacerme de capital o recuperar mis flujos, ¿no? Entonces eso también va a depender mucho del caso en particular, pero es importante distinguir de que sobre la base de la ley 31050, el concepto más beneficioso es la reprogramación, porque va a importar necesariamente reducción del interés en un 10% mínimo para créditos hipotecarios y entre 15 a 25% de la tasa de interés respecto a los demás créditos. Entonces, si uno lo ve proyectado, cuando ustedes lo vean, y es necesario que lo vean proyectado en su cronograma de pagos, se van a dar cuenta de que la reprogramación con la reducción del interés es más beneficioso que un congelamiento, ¿no? En términos prácticos, ¿no? Cuando lo vemos en palabras quizás más rimbombantes suena el congelamiento, ¿no? Porque, pasan 3 meses y no me cobran intereses, ¿no? Nada. No, pero si tú lo ves, lo comparas con la reprogramación, es evidente de que va a existir beneficio, el beneficio se ve, es tangible y lo van a poder observar cuando recojan sus cronogramas de pago. Es evidente que es la manera, el cronograma de pagos es el instrumento por excelencia, además de la hoja resumen, donde ustedes van a poder revisar y proyectar, ¿no?, el costo de su crédito, ¿no?, y cómo se están aplicando las condiciones de su crédito. Por eso es importante que ustedes recaben y soliciten dicha información, ¿no? No basta que te digan, que les informen de que se ha reprogramado, ¿no? Es importante que les trasladen la información, ¿no?, respecto de esas reprogramaciones, ¿no? El cronograma de pagos, sobre todo el cronograma de pagos, ¿no? Y obviamente la hoja resumen si es que se ha producido algún otro tipo de variación. Pero es importante tener esto a la vista porque este instrumento nos va a permitir de manera tangible poder entender y saber, oye, si es que me está o no beneficiando esta reprogramación, ¿no? No sé si tenemos tiempo todavía para una pregunta más, Carlitos. De acuerdo. Hay otra consulta ya relacionada al tema de la ley, ¿no?, 31050. Si es que el Indecopi va a ser competente también para resolver reclamos y denuncias respecto a esta ley. Sí, bueno, es muy importante. La ley, como les expliqué, es una ley que busca incentivos, ¿no? Es una ley que busca incentivos mediante el otorgamiento de garantías. Entonces, la Comisión de Protección al Consumidor y el Indecopi es competente respecto de las relaciones entre el consumidor y la entidad financiera. La ley, muchos de ustedes han podido revisar, si es que han podido revisar, tiene bastantes elementos, ¿no? Hay relaciones entre la entidad financiera y COFIDE, entre COFIDE y el Ministerio de Economía, entre el Ministerio de Economía y el Tesoro Público. Entonces, esas relaciones de fideicomiso, relaciones, ese tipo de relaciones que ya son que no involucran al consumidor, esas no son de competencia del Indecopi. El Indecopi solamente es competente cuando en la relación de consumo está involucrado un consumidor. En este caso, en su mayoría de casos, en el ámbito del sistema financiero, es el deudor, ¿no? Es el consumidor quien adquiere un crédito, un préstamo. En ese sentido, la competencia va a estar aparejado a la existencia de estos elementos, ¿no? El consumidor, la relación de consumo y proveedor, ¿no? Sobre la base de la ley, ¿no? La ley tiene bastantes elementos adicionales sobre los cuales el Indecopi no es competente, ¿no? Pero sí respecto, si es que se advierte o se identifica en la relación de consumo la existencia de un consumidor en los términos que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Si hay una pregunta así súper rápida, Carlitos, si no, podemos ir ya. Sí, a ver, también hay preguntas respecto al programa Reactiva Perú, pero no ha sido, digamos, abordado en esta sesión. Ya, pero para finalizar ya con los temas que se han abordado, una pregunta concreta es si el pago anticipado se puede realizar en cualquier mes del préstamo, ¿no? Por supuesto, sí, sí, Carlitos, es muy importante la pregunta que nos realizan. El pago anticipado no está restringido, ya es un derecho del consumidor, ¿no?, que está recogido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, artículo 86, y que está reglamentado por diversas resoluciones de la superintendencia.
y no está restringido a un determinado momento. Puedo realizar el pago anticipado al primer día, así como al primer día al día siguiente que me desembolsan el crédito, o así como puedo realizar el pago anticipado un día previo al vencimiento de la última cuota del crédito. Eso va a depender, y de eso va a depender los beneficios del consumidor, ¿no? También es importante aquí poner a nota de pie de página, y como nota de pie de página, y para no generalizar, que hay excepciones. Toda regla siempre trae su excepción. Y, por ejemplo, una excepción serán los créditos hipotecarios y vivienda, ¿no? La norma establece que para los créditos hipotecarios y vivienda no se puede realizar pagos anticipados. Bueno, sí se puede realizar el pago anticipado, pero no me traerá como beneficio, o sea, los beneficios del pago anticipado no van a ser tan plasmados porque voy a perder el bono del Estado, ¿no? El bono del buen pagador, ¿no? En los primeros 5 años, ¿no? Entonces, así como existe la regla general, que les digo en cualquier momento, para los créditos hipotecarios mi vivienda, que tienen como beneficio el bono de buen pagador, si yo realizo el pago anticipado dentro de los primeros 5 años, voy a perder dicho bono, y si pierdo dicho bono, el beneficio del pago anticipado se va diluido, ¿no? Pero igual, en términos generales, yo puedo realizar el pago anticipado en cualquier momento de mi crédito, y bajo cualquier denominación del crédito, ¿no? Obviamente, siempre y cuando esté involucrado un consumidor. Es importante eso también. Seguro muchos dirán, oye, entonces cualquiera, no necesariamente. Si es que solamente este derecho está restringido cuando el deudor es equiparado a un consumidor. No será lo mismo que un crédito entre una gran empresa con un banco, pues, ¿no? Un crédito con una gran empresa con un banco, la gran empresa no es consumidor. Entonces, esta relación se va a regir sobre la base del contrato. Y si en el contrato hay una penalidad por pago anticipado, se tiene que honrar, ¿no? Entonces, pero obviamente ahí la gran empresa no es consumidor, no encaja en el término de la definición de consumidor. Entonces, el beneficio del pago anticipado, con tal como les he explicado, está restringido a los deudores que tienen la calidad de consumidores. Eso es todo. Bueno, creo que el tiempo no nos está apoyando, nos apoya bastante. Creo que con esta pregunta ya damos por concluida la sesión. Solamente quiero recordarles que es importante en este contexto de que estemos informados, ¿no? Las personas que poseemos un crédito o que están informándose respecto de estos asuntos, es importante que nos informemos, ¿no? sobre sobre nuestros derechos, ¿no? Revisemos nuestros contratos, revisemos las normas que se ponen a disposición y los derechos que tenemos respecto en cada uno de los escenarios en los cuales nos encontramos, sobre todo en este contexto de estado de emergencia debido a la pandemia por el COVID, ¿no? Por mi parte, eso es todo. Primero, agradecerles a todos por su atención, agradecerles por sus preguntas. En caso no se haya respondido todas las preguntas, los organizadores del evento van a trasladarle los canales adecuados para poderles responder, ¿no? A lo largo de estos días. Y nada, por mi parte, eso es todo. A nombre también de Carlos Inga y a nombre de mi nombre, agradecerles a todos por su atención y nada, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a Carlos. Bien, voy a darle las felicidades que estamos recibiendo por la excelente ponencia del día de hoy, y también quiero invitar a todos nuestros participantes al webinar que vamos a realizar este lunes 26 de octubre a las 6 de la tarde, como de costumbre. A través del chat de Zoom les estoy mandando el enlace para que puedan inscribirse, y para las personas que nos están viendo desde el Facebook del Diario Gestión, pueden ingresar al Facebook del Indecopy, donde encontrarán el enlace de inscripción y podrán ser parte del webinar. Como evito las llamadas comerciales insistentes, no más spam. Bien, les repito, este webinar se va a realizar este lunes 26 de octubre a las 6 de la tarde. Y también hemos recibido varias consultas acerca de si es de YouTube. Vamos agradecimiento a José Luis Herrera y también a